llamo Samuel y lo que voy a contarles es algo que me ha perseguido hasta en mis sueños durante toda mi vida. Sucedió cuando tenía 8 años, durante una de las nevadas más intensas que recuerdo. Mi hermano Thomas y yo solíamos jugar en los alrededores de nuestra casa, que se encontraba en las afueras del pueblo, rodeada de bosques y caminos solitarios. Aquella tarde, después de escuchar el silbato de mi padre, que significaba que era hora de regresar a casa, Thomas y yo nos separamos. Él tomó un atajo por el bosque mientras que yo decidí ir por la carretera. El frío era cortante, la nieve golpeaba mi cara y cada paso se hundía en el suelo. Me dirigí al camino de entrada de la propiedad vecina, esperando ver a Thomas. Pero no estaba allí. Desde mi posición podía ver su fuerte de madera y no había señales de él. Me acerqué para tomar la joya del juego antes de que él pudiera. Pero entonces escuché una voz detrás de mí. «Disculpa, ¿estás buscando a tu hermano?», dijo una voz suave pero inquietante. Me giré y vi a una mujer mayor de pie en el umbral de la puerta de la casa del vecino. Su piel era pálida y arrugada, sus ojos pequeños y hundidos, y su sonrisa era lo que más me perturbó. No era una sonrisa común, sino una mueca tensa que dejaba ver unos dientes amarillentos y desiguales. Algo en ella no parecía real. Su voz tenía un tono extraño, una mezcla entre dulzura fingida y algo más, algo oculto. Asentí y le respondí que estábamos jugando un juego. «Tu hermano no está aquí», dijo, aún con esa expresión en el rostro. «Thomas», llamé en voz baja, esperando que mi hermano estuviera allí, buscando algo, tal vez una pista de lo que había sucedido, pero no hubo respuesta. Ella me invitó a pasar y yo, de muy tonto pero curioso, decidí entrar. Y cuando entré, avancé con cuidado, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. De repente, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Eran pasos lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies. Mi corazón latía con fuerza, pero seguí adelante, subiendo las escaleras que crujían bajo mi peso. Al llegar al segundo piso, vi una figura al final del pasillo. Era la anciana, pero algo en ella había cambiado. Su postura era más encorvada, y sus piernas no eran piernas humanas. Eran patas de alce, largas y delgadas, con pezuñas que golpeaban el suelo de madera. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. La anciana giró lentamente su cabeza hacia mí, y su sonrisa se ensanchó, mostrando más de esos dientes amarillentos y desiguales. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que ya no era humana. En ese momento supe que tenía que salir de allí. La anciana comenzó a avanzar hacia mí, sus patas de alce moviéndose de manera antinatural. Grité y corrí hacia las escaleras, saltando los peldaños de 2 en 2. Escuché sus pasos detrás de mí, cada vez más rápidos y fuertes. Cuando llegué a la puerta principal, la anciana gritó: «No salgas», pero no me detuve. Salí corriendo hacia el bosque sin mirar atrás. El viento silbaba a mi alrededor y en medio del caos escuché el silbato de mi padre. No sabía si era real o solo mi imaginación, pero me dio la fuerza para seguir corriendo. Las ramas de los árboles me golpeaban la cara y la nieve dificultaba cada paso, pero no me detuve hasta que llegué a casa. Cuando entré, mi padre y Thomas estaban en la sala, mirándome con preocupación. No dije nada sobre lo que había visto. Sabía que no me creerían, pero desde ese día supe que la casa abandonada escondía algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Y cada vez que escucho el silbato del viento, recuerdo aquella tarde y pregunto si la anciana sigue allí, esperando a que alguien más se atreva a entrar. Mis padres insistieron en explicarles, y les dije: «Una mujer en una casa me llamó y me dijo que entrara», dije con voz temblorosa. Mi padre nos miró fijamente y, sin dudarlo, agarró su escopeta y se dirigió a la casa del vecino. Nos dejó con nuestra madre, quien nos abrazó con fuerza. Pasó una eternidad hasta que mi padre regresó. Estaba pálido, con los labios apretados. La puerta estaba cerrada. No había nadie dentro, dijo. Esa noche, nuestros vecinos llamaron a los dueños de la casa, quienes aseguraron que nadie debía estar allí. Llamaron a la policía, quienes investigaron la casa sin encontrar nada. Solo había una puerta trasera abierta y algunas marcas en la nieve que se desvanecían con la ventisca. Nunca supimos quién era aquella mujer ni quién era la figura en la ventana, pero desde ese día mi hermano y yo evitamos esa propiedad, y cada vez que la nieve cae, juro que entre los silbidos del viento a veces escucho aquel silbato, pero mi padre ya no lo usa desde hace años.
Con el tiempo me he obsesionado con aquel suceso. He revisado registros antiguos, preguntado a vecinos y explorado la historia de la casa. Nadie parece saber de quién hablo cuando menciono a la mujer. Algunos ancianos del pueblo recuerdan rumores sobre extrañas desapariciones en esa zona hace décadas, sobre alguien que solía atraer a los niños al interior de su casa con promesas y sonrisas falsas. Pero, según los registros, los únicos propietarios han sido los mismos durante más de 50 años. Entonces, ¿quién fue la mujer que vi aquella tarde? ¿Y quién era la figura en la ventana? A veces pienso en lo que habría pasado si Thomas o yo hubiéramos entrado. Aún me despierto con un escalofrío recorriendo mi espalda, porque sé que, en algún lugar entre la tormenta, ella sigue ahí esperando. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarme en este canal. El lado oscuro. Aquí encontrarán videos de misterios, relatos y entre otras historias que hablan de los fantasmas y esos sucesos inexplicables que se enlazan con nuestro día a día. Ahora les explico un poco. Están a punto de escuchar una historia de jóvenes cometiendo un grave error que marca su vida totalmente. Ya saben, esto es el lado oscuro y, a continuación, desde que era niño, el esquí ha sido parte integral de mi vida. Mis padres, antiguos competidores en este deporte, nos inculcaron a mis hermanos y a mí la pasión por deslizarnos sobre la nieve desde una edad temprana. Ahora, con 21 años y en mi último año de universidad, el esquí seguía siendo una de mis mayores pasiones. Cada invierno buscábamos nuevas montañas y desafíos, y aquel año no sería la excepción. Decidimos viajar a Vermont, famoso por sus majestuosas montañas y pendientes desafiantes. Éramos 4 amigos, yo, Samuel, Eric y Tomás. La montaña que elegimos era imponente, con múltiples telesillas y rutas que parecían interminables. Tras 2 días de exploración, aún sentíamos que nos quedaban secretos por descubrir. En la tarde del segundo día, decidimos que nuestra última bajada debía ser memorable. Nos encontrábamos en la cima, disfrutando de la vista, cuando 2 chicas se acercaron a nosotros. Se llamaban Irene y Sofía. Había algo en ellas que resultaba cautivador, aunque no sabía decir exactamente qué era. Parecían cómodas en la nieve, pero no llevaban casco ni el equipo adecuado para la temperatura. Sin embargo, su confianza y carisma hicieron que pronto nos enredáramos en una conversación amena. Irene parecía conocer mucho sobre esquí y discutió con Eric sobre la calidad de sus esquís. Sofía, por otro lado, se interesó en nuestra pequeña botella de licor, riendo cuando nos vio beber para calentar el cuerpo. Luego, como si supieran exactamente lo que queríamos escuchar, nos preguntaron si alguna vez habíamos esquiado en un sendero llamado El Paso Sombrío. Ninguno de nosotros había oído hablar de ese lugar. Nos explicaron que era un sendero fuera de los límites oficiales, un camino oculto que rara vez estaba abierto al público. La idea de descubrir un rincón prohibido de la montaña nos emocionó. Siguiendo su guía, nos apartamos de los caminos transitados y avanzamos entre los árboles. El trayecto nos obligó a quitarnos los esquís y caminar cuesta arriba por un tramo nevado y silencioso. La falta de otras huellas nos hizo dudar, pero la adrenalina de la aventura nos impulsaba a seguir. Irene y Sofía parecían seguras del camino, como si hubieran estado allí incontables veces. Mientras ascendíamos, sentí que algo no encajaba. El aire era más frío, el viento parecía llevar sonidos entre los árboles. Eric, que siempre tenía buen instinto, murmuró que esto le daba mala espina, pero ya era tarde para retroceder. Finalmente llegamos a un claro en el bosque, donde un estrecho y empinado sendero descendía entre los árboles. «Este es el Paso Sombrío», dijo Irene con una sonrisa. Algo en su expresión me puso en alerta, pero antes de poder reaccionar, Sofía nos animó a lanzarnos primero. Samuel y Tomás fueron los primeros en deslizarse. Yo dudé, pero la presión del grupo me hizo seguirlos. La bajada era demasiado perfecta, como si nadie hubiera esquiado allí en años. La nieve no tenía huellas, y el silencio era absoluto. Entonces un extraño mareo me golpeó. Samuel cayó de espaldas en la nieve. Luego, Tomás se desplomó sin un sonido. Eric y yo nos miramos con terror, pero en cuestión de segundos, él también cayó. Un frío paralizante recorrió mi cuerpo cuando vi a Irene y Sofía paradas al borde del sendero, observándonos con una inquietante calma. «No bebió lo suficiente», dijo Irene. «No importa». «Ya casi es hora», respondió Sofía con indiferencia. Mis extremidades comenzaron a adormecerse, pero luché por mantenerme consciente. Vi, a lo lejos, un grupo de figuras vestidas con túnicas negras, de pie en la oscuridad del bosque, esperando. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía quiénes eran ni qué querían, pero su presencia era aterradora.
A pesar de la debilidad, Samuel y Tomás seguían algo conscientes. Luchaban por levantarse, tambaleándose en la nieve, resistiendo aquel extraño efecto. Eric y yo hicimos lo mismo, obligándonos a seguir adelante. Nuestros cuerpos pesaban como si algo intentara retenernos, pero nos aferramos a nuestra voluntad de escapar. Las figuras en las sombras no se movieron, pero su presencia era suficiente para que el pánico nos impulsara a seguir caminando. La nieve parecía volverse más espesa con cada paso, como si intentara tragarnos, pero la adrenalina y el instinto de supervivencia nos mantuvieron en marcha. El bosque se extendía interminable, y cada crujido de la nieve a nuestro alrededor hacía que nuestros corazones latieran más rápido. En un momento, Samuel tropezó y cayó de rodillas, jadeando. Tomás se apresuró a ayudarlo, pero sus movimientos eran torpes, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado en aquel lugar. Eric murmuró algo sobre no mirar atrás, sobre no darles la oportunidad de alcanzarnos. Después de lo que pareció una eternidad, las luces del estacionamiento aparecieron a la distancia, parpadeando a través de la bruma. Con un último esfuerzo, nos lanzamos hacia ellas, sintiendo cómo la presión invisible que nos retenía comenzaba a desvanecerse. Atrás, el bosque permanecía en completo silencio, sin rastro de Irene, Sofía o las figuras encapuchadas. Cuando llegamos al auto, apenas podíamos hablar. Nuestras manos temblaban mientras intentábamos encender el motor, y el aire dentro del vehículo estaba helado, como si la noche misma hubiera penetrado nuestra piel. La patrulla de rescate tomó nuestro testimonio en serio, pero nunca encontraron rastro de Irene, Sofía ni del sendero en el que nos habíamos perdido. Al día siguiente, cuando intentamos ubicar el paso sombrío en los mapas de la estación, nos dijeron que nunca había existido tal sendero. Ningún empleado ni esquiador veterano había oído hablar de él. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué nos sucedió realmente esa noche. Tal vez fueron los efectos del alcohol y el cansancio, o quizás simplemente hay lugares en las montañas que es mejor dejar en el olvido. Espero les haya gustado esta historia, y recuerden que son bienvenidos en comentar, dejar sus opiniones. Apóyame para seguir trayendo más historias, que estoy seguro te gustarán. Aquí les dejo una historia más para la noche, disfrútenla, apaguen la luz y suban el volumen. Esto puede sonar extraño, pero les pido que escuchen con atención. Me llamo Samuel y lo que voy a contarles me ha perseguido desde aquella noche de invierno. No sé si alguien me creerá, pero necesito liberarme de este recuerdo. Cada año mis amigos Tomás, Emilio y yo seguimos una tradición peculiar: caminar sobre un lago congelado en una región apartada, lejos de la ciudad. No es algo que hagamos por valentía ni por desafío, sino por la extraña tranquilidad que se siente en ese lugar. El silencio del hielo bajo nuestros pies, la brisa helada en la cara y la luz pálida de la luna reflejándose en la nieve crean una atmósfera mágica, casi etérea. Es difícil explicar esa sensación, pero si alguna vez has estado solo en medio de la naturaleza, sabrás de qué hablo. Esto ocurrió el invierno pasado. Mientras escribo esto han pasado unos meses, pero los recuerdos siguen tan vivos como aquella noche. Sé lo que están pensando. No, nadie cayó al agua. Esta historia es mucho peor. Esa noche la nieve caía con fuerza, lo que nos emocionó aún más. El frío extremo de las semanas anteriores nos aseguraba que el lago estaría sólido como una roca. Salimos en la camioneta de Emilio, que era la mejor para manejar en caminos nevados, y tras casi una hora de viaje llegamos al lugar. No había nadie más, solo nosotros y la vastedad blanca del invierno. Nos adentramos en el hielo como tantas veces antes. Al llegar al centro del lago, entre risas y bromas, algo llamó nuestra atención. En la orilla opuesta, donde los árboles formaban una barrera oscura contra la nieve, vimos una figura. Una sombra alta y maciza que se movía con lentitud. Nos quedamos en silencio. ¿Es un animal?, susurró Tomás. No respondí. Algo en su movimiento era extraño. Demasiado recto para un oso, demasiado grande para una persona. Lo que fuera, estaba arrastrando algo tras de sí. La nieve dificultaba distinguirlo bien, pero cuando se acercó un poco, lo vimos claramente. Llevaba una cuerda gruesa, y al final de ella, una bolsa negra. Se nos heló la sangre. La figura avanzó con calma hasta el hielo. Entonces, con un movimiento metódico, dejó la bolsa a un lado y comenzó a quitarse algo. Al principio no entendimos qué era, pero cuando lo logró, nos quedamos helados. Llevaba un disfraz, un enorme traje de animal. Un oso, quizá un lobo. Lo que quedó al descubierto no fue mejor. No era un hombre particularmente fuerte ni alto, pero su presencia tenía algo perturbador. Sus movimientos eran demasiado calculados, demasiado fríos. Tomó una piedra del suelo
y comenzó a golpear el hielo con ella. Con cada golpe, el sonido retumbaba bajo nuestros pies. Estaba intentando romper la superficie, probablemente para hundir la bolsa. Entonces, sin previo aviso, dejó caer la piedra y alzó la cabeza. Nos miró directamente. ¡Hey!, gritó con una voz que no sonaba ni furiosa ni asustada. Era algo peor, indiferente. Corrimos. No pensé, no miré atrás. Solo supe que teníamos que salir de allí. Los tres atravesamos el lago lo más rápido que pudimos, sintiendo cada paso como si el hielo pudiera romperse en cualquier momento. Cuando llegamos al auto, Emilio apenas pudo arrancar con las manos temblorosas. Nos alejamos sin decir una sola palabra. En el camino de regreso, ninguno de nosotros habló. Se sentía como si hubiéramos dejado algo atrás, como si algo nos siguiera observando desde la distancia. Solo cuando llegamos a la carretera principal, Emilio susurró: ¿Qué diablos fue eso? Tomás sacudió la cabeza, todavía en shock. No había respuestas, solo preguntas. Durante los días siguientes intentamos convencernos de que era solo una coincidencia, que seguramente se trataba de algún excéntrico cazador o alguien con intenciones menos siniestras de lo que imaginábamos. Pero entonces llegó la noticia. Días después, mientras veía televisión en casa, algo me hizo sentir un nudo en el estómago. En la pantalla apareció una noticia sobre una desaparición sin resolver, un niño de la región que llevaba meses sin ser encontrado. La fecha coincidía demasiado con aquella noche en el lago. No podía dormir. Soñaba con la figura en el hielo, con la bolsa negra, con el sonido de la piedra golpeando la superficie congelada. Sentía que habíamos sido testigos de algo que nunca debimos ver. Una semana después, volví al lago. No le dije a Emilio ni a Tomás. Necesitaba respuestas. Llegué poco antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a iluminarse. El lago seguía ahí, intacto, cubierto por una capa de nieve reciente. Caminé con cautela hasta el punto donde habíamos estado aquella noche. No había huellas ni rastros de la bolsa, solo el silencio abrumador de la naturaleza dormida. Pero entonces algo me hizo detenerme. En el centro del lago, justo donde aquel hombre había estado golpeando el hielo, la nieve parecía más delgada. Me acerqué con cuidado, mi respiración formando nubes en el aire helado. Y entonces lo vi, una grieta en el hielo, como si algo pesado hubiera sido arrojado al agua. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quise quedarme más tiempo. Salí de ahí tan rápido como pude, con la sensación de que alguien me observaba desde el bosque. No sé qué fue lo que vi aquella noche. No sé qué había en la bolsa. Y sinceramente no quiero saberlo. Pero desde entonces, cada vez que la nieve cae y la luna brilla sobre el hielo, recuerdo aquella figura en el lago y me pregunto si, en algún lugar bajo el agua congelada, aún queda un secreto esperando ser descubierto. Bueno, amantes del terror, espero les haya gustado estas historias. Por favor, ayúdenme dejando su comentario, dejando su me gusta y suscribiéndose para cumplir los 1000 seguidores. Me ayudarías mucho de poco en poco. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.